doctor que me dijo allí en el hospital, así vas a quedar de por vida. Y me puse a llorar. ¿Cómo es posible, Señor, que yo vaya a quedar así? Empezó aquel clamor, un clamor desde adentro de mi alma. Señor, no puede ser posible, no puede ser posible. Y vi una luz, allí vi una hermana, una de las psicólogas, era cristiana evangélica que se congrega en el tabernáculo bíblico. Y ella me daba terapia y me empezó a preguntar cómo había sido mi vida. Y yo le dije que mi vida era de perdición, de lo peor, así un pulito de la calle, de quien nadie daba un 5 por mí. Pero cuando yo le empecé a contar cómo fue cuando yo caí con el segundo derrame, y estando yo en el hospital, a mí me tenían desahuciado, me enloquecí por un instante. Dicen que volví a una enfermera, yo no la recuerdo, a mí solo me cuentan. Y estando allí inconsciente en el hospital, estaba la muerte acostada a la par mía y yo me empecé a jodear. A mí nunca me ha gustado que alguien se acueste a la par mía. Pum, la jodía y yo decía, ¿y vos quién sos? Él dice, yo soy la muerte, he venido por vos. ¿Y para qué? Si a traerte vengo, pero cada vez que vengo a buscarte, siempre anda alguien con vos que te cuide. Que el Señor manda a sus ángeles que campen a nuestro lado. Una verdad que aquí lo podemos leer en la Biblia y nos podemos dar cuenta. Y después, minutos después, yo desperté, reaccioné en mis 5 sentidos y voy viendo que el chamaco que estaba en la camilla de la par, él murió porque la muerte quería llevarse a alguien en ese instante de esa sala. Bueno, y me quedé dormido otra vez y después escucho esa voz tan poderosa que no se me olvidan esas palabras en mi mente. Es como cuando un padre ha exhortado al hijo. Esas mismas palabras escuché yo del Espíritu Santo que me dijo, yo soy el que te tengo así, tal vez así me entendés. Y yo reaccioné y dije, Señor, si de veramente eres tú, ¿cómo no voy a entender? Y desde ahí para acá empezó el milagro. En ese instante llegaron los médicos en su ronda y me dicen, ¿vos estás bien? No estás como te vimos ayer. ¿Cómo te llamas? Les dije mi nombre. ¿En qué fecha estás? Ahí ya no me acordé. Yo dije, estoy en 1998 y estamos en el 2008. 10 años se perdieron en mi mente, gracias a Dios, porque no sé qué pecados hice, no me quiero recordar. Y de allí empecé la lucha. Cuando me citaron al CRIO, que me dieron la oportunidad de estar ahí en el CRIO, esa licenciada cristiana que fue una luz en mi camino, ella me preguntaba que qué hacía yo. Nada, no estudias, no. ¿Y qué haces? Solo tomar. Me dijo, qué desgracia. Vos simplemente existís porque Dios te ha dado existencia. Pero no quiero ser así, quiero cambiar. Fácilmente. Si vos querés cambiar, acércate a Dios. Si bien no me escucha mi amor, por eso le mencionaba estas palabras antes que yo cayera enfermo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo se las comenté a ella y me dijo que tuviera paciencia y ya vas a ver. Palabras que siempre están en mi mente y en mi corazón, que ella siempre me decía, y ya vas a ver. ¿Por qué me pregunto? Yo decía, licenciada, ¿y por qué me dice que ya voy a ver? Si Satanás te tiene ciego, me dice. ¿Cómo ciego si yo puedo ver perfectamente? Pero más lejos de tu nariz no puedes ver. Yo solo miraba, pero no sabía qué podía ver a mi futuro, lo que iba a ser de mi vida. Y ella empezó a orar por mí y me dijo, acércate a una iglesia. No, dije,
¿por qué no te quieres acercar a Cristo? Ah, que los cristianos son aquí, allá, y empecé a sacar lo que yo escuchaba la gente del mundo, que cómo critican al cristiano evangélico. Y me dice ella, antes que hables así, metete y desde adentro empezás a criticar. Si no te gusta, te salís. Vaya, pues le voy a hacer caso, licenciado. Hacerlo y ya va a salir. Cuando yo empecé, que me invitaron a una reunión familiar, allí acepté. Porque Dios me había dado una oportunidad más de vida. Y esa oportunidad no la quería desperdiciar. Porque Dios da las oportunidades y hay que aprovecharlas. Porque cuando yo caí con el primer derrame, nadie por mí. Los amigos se desaparecieron, mi familia mucho menos, porque yo era un alcohólico, nadie daba un 5 por mí. Y Dios me dio una oportunidad de vida, no la quería entender. El segundo derrame no lo quise entender. Cuando me dije, si de veras eres tú, ¿cómo no voy a entender? Y de ahí para acá empezó el milagro. Y yo puedo dar gracias a Dios, porque de donde Él me ha sacado. Y antes de que yo aceptara, yo tuve una serie de sueños. Soñé que una mano se metió en un fango, así que no sé si se los conocen, los fangos de potrero, que son asquerosos. Vi que una mano se metió y sacó una joya. Y le conté el sueño a la licenciada y me dice, esa joya es usted. ¿Y por qué de un fango tan asqueroso? ¿Y en qué mundo vive usted, pues? Un mundo de pecados, de perversidades. De allí está siendo usted rescatado por el Espíritu Santo. Acepte esa oportunidad. Y empieza la serie de sueños. Acepté. 6 meses después que yo empecé a ir ya a la iglesia, me ofrecieron el bautismo y yo acepté. No tuve miedo. Sí, acepto. Estuve en el discipulado, fui bautizado, pero un día antes de que fuera bautizado tuve el sueño, el mismo sueño, esa mano sacando esa joya de ese fango y después una jarra de vidrio lavándola con agua. Le cuento el sueño a la licenciada y me dice, ese es el bautismo, pero la joya está pálida, le digo, no da brillo. Ay, papito, espérese que ahí viene lo bueno, me dice. ¿Cómo así, licenciada? Le digo, ¿cómo así que viene lo bueno? Es que esa joya va a ser pulida y cuando le estén puliendo le va a doler, porque todavía tiene muchas cosas malas en su corazón, en su mente, que después esos malos recuerdos tiene que irlo quitándoles para que usted dé el brillo de Dios, usted lo va a reflejar. Y poco a poco fueron pasando los meses y yo sentía esa presión, pero tenía miedo de acercarme a la iglesia, solo iba a las reuniones familiares. Y cuando llegué el primer día a la iglesia, me sale al encuentro un hermano que en aquel entonces tomábamos juntos. Y yo cuando lo vi, yo me alegré. Hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, aquí así no se saluda, aquí se saluda, Dios le bendiga, hermano. Ay, fue el primer golpe que me dio, donde yo sentí que me empezó a pulir. Y me dice, aquí solo los valientes vienen. ¿Cómo así? Le digo, ¿qué hay problema con alguien? Le pregunté, no, es el problema sos vos, porque todavía estás acarreando tus pecados, tus maldades, tus malos pensamientos, esos malos recuerdos, quítatelos. Y poco a poco he ido cambiando mi carácter. Empecé por mi carácter, que yo era, como decir, amargado. Yo lo bravo pasaba, hasta que leí en 2 Samuel 23, creo que está, donde dice que el rey David, en sus últimas palabras, el dulce cantor, y esa dulzura es la que quiero tener yo, así como la dulzura que tuvo el rey David antes de que él tuvo tantos problemas, también el rey David, pero el Señor se fijó en él. Pero la gracia de él que tenía
Eso es lo que yo he estado haciendo también. Por todas mis maldades, yo digo, hoy gracias Señor, me digo en las noches, gracias Señor, hoy no he pecado, no he hecho nada. Pero no, siempre con el pensamiento se lleva a pecar. Y es por eso me dijo esa licenciada, va a ir cambiando y ya va a ver. ¿Y qué voy a ver? El Señor de un mes. Va a ver la salvación de Cristo, va a ver toda la bendición, todo lo que el mundo le ha quitado, lo va a recuperar y lo va a agarrar con potestad, con poder decir, esto a mí me pertenece. Y en verdad todas las bendiciones están llegando otra vez a mí por la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios. Como dice la Biblia, que nuevas son cada mañana y hay que reclamarlas, porque si es una promesa de Dios, son nuestras, y para obtenerlas es simple, serle fiel a la palabra de Él. Hay que serle fiel, cumplir sus mandamientos, acercándonos a la iglesia, porque es una de las únicas formas que yo personalmente digo, yo no hay cómo pagarle al Señor, simplemente sirviéndole a Él. Y esta es una de las únicas formas que yo conozco. Si hay otras, hay que hacerla como el Señor quiere. Porque el llamamiento al camino del Señor es fácil, simplemente sí, yo acepto. Yo pensé que era tan difícil levantar la mano para aceptar al Señor, y es fácil. Lo difícil es el camino, como los valientes, como los guerreros que tuvo el rey David, como David se pudo enfrentar con el gigante siendo un niño. Así nos podemos enfrentar nosotros a todos nuestros enemigos. Que no podemos decir, no, el vecino es nuestro enemigo. No, los enemigos son nuestras malas decisiones. Todo lo que nosotros tenemos adentro. Así como me dijo el hermano ahí en la iglesia cuando llegué por primera vez, el problema sos vos, no son los demás. Porque a la hora de entregar cuenta, solo a vos te van a preguntar, no a tu amigo que está a la par. Esto es personal. Porque grandes son sus cosas, dice el Señor. Y es una de las formas que yo acepté esta invitación que me dio el hermano Will, porque me acordé que el Señor quiere hombres de valor. Y yo digo, soy un gran miedoso, pero me acordé de esas palabras, que somos valientes. Como dice en Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y es una de las palabras que están guardadas aquí en mi mente y en mi corazón, que Dios nos ha dado poder y dominio propio. Y en el dominio propio está en decirle no a todas las consecuencias que nos pueden desviar del camino del Señor. Donde yo estoy trabajando ahora, es una gran bendición que Dios me ha dado ese trabajo. Trabajo allí para la Universidad Autónoma de Santana, allí en NASA. Hace poco hicieron una fiesta y me invitan a mí, no, yo soy cristiano, no, tenés que ir, es una obligación de la escuela. Está bien, pues voy a ir. Y en mi mente y en mi corazón empiezan a maquinar, Señor, ¿y cómo? ¿Qué voy a hacer yo allí? Y me acordé de que tenía este versículo, como decir, un as debajo de la manga, Señor, si me has dado dominio propio, ¿cómo voy a estar yo allí? Si es obligación, mi mente va a estar siempre contigo, aunque mi cuerpo esté en esa fiesta. Y allí me acordé en la Biblia que en una fiesta pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Y dije yo, van a hacer caer
y a mí me trasladaron para allá, donde estoy libre de todas esas personas que me estaban acosando. Como dice en el Salmo 34:4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y ese era uno de mis temores, y él me pudo librar de ahí. Yo por eso doy gracias al Señor por todo lo que él hace conmigo, porque el Señor es bueno y maravilloso en toda esa palabra, en todo su esplendor. Por eso doy gracias al Señor. Por eso, amigos, si hay amigos aquí que quisieran compartir esa belleza del poder de Dios, porque yo, para entrar a ese trabajo, yo dije: voy a meterme a una empresa de seguridad, ahí todo queda. Pero no le había pedido al Señor esa bendición, y me voy dando cuenta. Llego una semana de capacitación, voy al Ministerio de la Defensa a hacerme los exámenes, y el examen más fácil aplacé, y yo me entristecí, y lloré como niño. Pues, Señor, usted sabe que yo ando buscando un trabajo, Señor, pero ¿cómo puede ser posible que yo me quede así parado otra vez sin empleo? Pero porque Dios me había pedido entrar a esa empresa. Después me puse a orar y pedí, como me acordé que me dijo un hermano: hay que pedir con lujo y bien declarado, bien detallado. Empecé a pedir: Señor, quiero un trabajo así, 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 y que me quede tiempo para poder ir a la iglesia y escuchar tu palabra. Cuando yo terminé mi oración, me suena el teléfono. Chalo, diga: Omar Mancilla, si yo soy la licenciada fulana, necesitan una persona en la y sus cualidades personales usted las cumple. Y empecé a alabar al Señor diciendo: gracias, Señor, has escuchado mi clamor. Pero que el Señor escuche el clamor. Como dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y me doy cuenta que son una de las promesas que el Señor da, las peticiones del corazón. Pero hay que deleitarse en Él, asistiendo a la iglesia, aceptándolo a Él como único Salvador. Y yo por eso doy gracias al Señor por todo, porque Él siempre ha sido bueno conmigo. Él siempre, cada vez que yo digo: Señor, yo necesito de ti, me siento solo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Al ratito una llamada de teléfono o un mensaje para llenarme ese vacío. Y agradezco al Señor. Por eso digo: si habrá algún hermano o un amigo que quisiera acercarse al Señor, es tan fácil. Como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con tu boca se confiesa para salvación. Es tan fácil decir: sí, yo acepto. Quisiera saber si hablamos de un amigo que quisiera compartir la belleza y la grandeza que Dios nos da. Es tan fácil poder buscar representación.